manera de ser es un punto de origen, no un punto de destino. Me gusta ser como el aire, incoloro, inodoro e insípido, pero en un instante puedo deslumbrarte como el arco iris, llevarte el aroma de los naranjos en flor y llenar tus pulmones del más sabroso optimismo. Empezamos hace cosa de año y medio, algunas frases colocadas en el muro en Facebook y algunas personas que contestaban, comentaban. Poco a poco decidimos juntarnos, probar entre todos de aportar pensamientos, comentarlos. Empezamos unos 20 en el verano del 2011. Pasamos de 20 a 40. Los que quisimos seguir, ya poco a poco fuimos enriqueciendo pensamientos hasta llegar hoy que estamos en 84. ¿Qué hacemos en pensamientos? Opinamos cada semana de un tema que lleva un coordinador distinto, con lo cual todos somos absolutamente activos. La única norma es el respeto mutuo. Cada uno puede decir lo que quiera. No hay opiniones que sean buenas o que sean malas. Sencillamente hay opiniones. Y quizá lo que nos caracteriza no es tanto la reflexión, el modo de pensar, sino compartir un sentimiento acerca de la vida. Hola pensadores, soy Gloria Corrons y voy a intentar decir lo que pienso de este grupo llamado precisamente Pensaments, de una manera sincera y desde mi óptica personal. Pensaments para mí es un lugar virtual de reunión entre amigos, la mayoría de los cuales nunca he visto y probablemente nunca veré, pero que gracias a la maravillosa tecnología del ordenador ha sido posible encontrar. Pensaments es un lugar que cada día me brinda la oportunidad de expresar sentimientos, pensamientos e impresiones, que a veces es difícil compartir con nadie, porque todos, casi sin excepción, estamos tan inmersos en los problemas del día a día que no tenemos tiempo ni siquiera para comunicarnos. Y esa es la esencia de Pensaments, ese pequeño momento dedicado a la comunicación, a la verdadera comunicación, que no consiste en coincidir con los pensamientos de los demás, sino en compartirlos y en respetarlos. Y ya que casi estamos en Navidad, voy a concluir con un pequeño pensamiento que me ha inspirado el consumismo y el materialismo en que se han convertido estas fiestas, y que a mi modo de ver deberían tener un sentido muy diferente, el sentido de unión, solidaridad y paz entre todos los humanos. En el mercado de la vida, la juventud, el poder y el dinero son moneda de cambio. Pero la experiencia, la imaginación y el sentimiento no se valoran y se descartan. En el mercado de la vida, todo se vende, nada se regala, y todo se rige por la misma ley, valer sin valer nada. Quizás parezca un mensaje algo negativo, pero en el fondo está escrito con esperanza, la esperanza de que algún día todo esto llegue a cambiar. Feliz Navidad a todos.